El padre Heredia, cazador de fantasmas, y en efecto hemos querido titular así esta conferencia porque en efecto se dedicó no solo a desvelar que aquellos fantasmas no eran verdaderos, aquellos fantasmas de las sesiones espiritistas, sino que sobre todo se dedicó a cazar a los verdaderos fantasmas que en no pocas ocasiones eran los mismos médiums que engañaban a la buena gente. A principios del siglo XX, un mago, Houdini, y un sacerdote, este padre Heredia del que vamos a hablar, emprendieron una cruzada contra la superchería espiritista. Esa superchería que durante toda la segunda mitad del siglo XIX había invadido Europa y América. Por lo tanto, Harry Houdini, mago, y el jesuita Carlos María Heredia se dedicaron a esta labor. El padre Heredia imitaba sesiones espiritistas en vivo en las que ponía en evidencia los métodos de los médiums, mientras que el ilusionista, que Houdini, desenmascaró también a muchos de ellos. Intentaban demostrar que lo que ocurría en las sesiones espiritistas tenía una explicación y casi siempre era fruto de trucos burdos. De hecho, son numerosos los sacerdotes que habían aprovechado sus capacidades de prestidigitación para ganar la atención del público con una acción, con un deseo apostólico, por ejemplo, con los niños, ¿no? Estoy recordando al padre Barcón, al que yo conocí, sacerdote jesuita, que me dio ejercicios espirituales cuando yo era seminarista, que escribió aquel libro que tuvo mucha difusión, Arte de Encantamiento, en 1945. Era un completo manual de magia y prestidigitación que incluía pues prácticas sorprendentes como desapariciones, telequinesia, juegos de manos, aparición de fantasmas, simulacros espiritistas, ¿no? Y tenía habilidad el padre Barcón para todo ello. El Escolapio, el padre Venceslau Ciuro, considerado el padre de la moderna prestidigitación española, ¿no? Su libro La prestidigitación al alcance de todos fue el primero de una serie de 15 libros consagrados a este tema. Era un especialista, ¿no?, en ello. Y si no, nos hemos de remitir a un gran San Juan Bosco, ¿no?, que se ganaba a los chavales de la calle con juegos de manos, con prestidigitación e incluso con habilidades de funambulismo que las tenía San Juan Bosco. Pero hoy vamos a un sacerdote que utilizó no solo con una finalidad apostólica para atraerse a los jóvenes, a los niños, sino para desenmascarar precisamente los abusos del espiritismo, usó las habilidades que él había alcanzado desde niño. Es el padre Carlos María Heredia, sacerdote jesuita. Vivió de 1872 a 1951, era mexicano y, como digo, luchó incansablemente contra el espiritismo. Lo hizo por medio de sus libros, El espiritismo ante la ciencia, de 1922, y Los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsíquicos, de 1931. Lo tengo aquí. Esta obra vendería más de 100.000 ejemplares en unos 10 años y tuvo muchísimas ediciones en varios idiomas. Yo tengo aquí una edición castellana, española, de 1946. Se hicieron bastantes en español, se siguen haciendo, y tengo la primera edición mexicana, que tuve la suerte de poder encontrar. Carlos María Heredia fue profesor de la Universidad de la Santa Cruz en Worcester, en Estados Unidos. Había nacido en el año 1872, en Ciudad de México, en el seno de una familia bien posicionada. Su padre construyó para sus hijos un teatro privado, ¿no? Y una vez en que vino a México Alexander Herman, un famoso mago, fue invitado a la casa de esta familia y actuó delante de los niños. La pericia del mago impresionó al padre, pero impresionó todavía más a los niños, y empezó a enseñarles a estos los trucos que él hacía. Así surgió el interés de Carlos por la magia. Ya sacerdote, iba a recurrir a ella para desvelar los engaños de los médiums. Le movía
como sacerdote, que era un verdadero celo por tantas almas que eran seducidas por el potente movimiento espiritista de la segunda mitad del siglo XIX. Tantas almas que acababan cayendo en la superstición y perdiendo la fe. Este era el anhelo del padre Heredia, poder liberarlas de esa mentira. El padre Heredia no solo presentó batalla al espiritismo en su propio país, en México, sino también en Estados Unidos, en Colombia, en toda América, ¿no? Durante la Revolución Cristera fue expulsado del país por el presidente Plutarco Elías Calles, huyó a Colombia, donde estuvo dando clases de química en el Colegio de San Bartolomé. De hecho, sus conocimientos científicos eran muy vastos, y su preparación en física y en química le iba a ayudar mucho para explicar los fenómenos espiritistas. Recorrió después Estados Unidos, América del Sur, llenando los teatros, en los que como experto mago reproducía toda clase de sucesos supuestamente parapsicológicos para demostrar que podía simularlo sin problema cualquiera que tuviera una cierta habilidad. Espíritus que se materializaban, ectoplasmias, levitaciones, telequinesia, locuciones, raps, clarividencia. Más de 300.000 personas asistieron a sus 624 espectáculos y fueron testigos de la magia del padre Heredia. Se hicieron célebres sus fotografías espiritistas, en las que aparecía rodeado de fantasmas, de ilustres personajes, imitando así a los médiums y sus defensores que esgrimían como pruebas fotos similares. Arthur Conan Doyle, el creador del famoso Sherlock Holmes, era un espiritista devoto, su mujer pretendía ser medium, y publicó en 1922 2 libros sobre fenómenos paranormales, El misterio de las hadas y El caso de la fotografía espiritual. En el primero presentaba 5 fotos de hadas sacadas por 2 niñas de Cottingley en Reino Unido como prueba de la existencia de estos seres feéricos, ¿no? En el segundo, Conan Doyle hacía lo mismo con fotos de espíritus. Pues bien, en 1923, el periódico neoyorquino The Evening World dedicó un reportaje al padre Heredia para darle voz y salir al paso de estas fotografías de Arthur Conan Doyle, que había visto ya en varias ocasiones cómo el jesuita tiraba por tierra sus argumentos y dejaba en evidencia las pruebas y fotos espiritistas que él presentaba. Pues bien, en casi todas las fotos espirituales, dice el padre Heredia, un estudiante de ciencias puede descubrir las más obvias formas de engaño, desde las dobles exposiciones, los dibujos superpuestos y otros efectos de la manipulación de placas, hasta las formas más simples de engaño del médium al fotógrafo. Bien, pues bien, en la redacción de este periódico y ante 3 periodistas, fabricó en el laboratorio fotográfico imágenes similares a las que el escritor había esgrimido como pruebas. Lo explica el mismo The Evening World en este reportaje. A propuesta del padre, el fotógrafo trajo una de sus propias placas ya puesta en su chasis. Los 4 entraron en el cuarto oscuro y a petición del padre Heredia marcaron la placa con sus iniciales, el artista y el reportero. El fotógrafo puso de nuevo la placa en el chasis sin que el padre se acercara a ella y saliendo fuera tomó una fotografía del artista y del reportero sentados, estando de pie detrás de ellos el padre. El fotógrafo llevó la placa al cuarto oscuro y al revelarla él mismo vio que en medio del grupo aparecía una cara, la del almirante inglés Beatty. El artista, el reportero y el fotógrafo repitieron 3 veces el mismo experimento, observando constantemente todos los movimientos del padre Heredia sin poder descubrir trampa alguna, obteniendo las 3 veces otras tantas siluetas de espíritus, representando una a un soldado presentando las armas, otra a un borracho y el tercero nada más y nada menos que a Sir Arthur Conan Doyle. Este es el sentido del humor que lo tenía y mucho el padre Heredia, sin ninguna acritud, pero tenía esa capacidad de un gran sentido del humor a la hora también de ser un polemista contra
contra los errores de la fe. Los 3 periodistas fueron incapaces de desvelar la trampa y finalmente el sacerdote les reveló el truco a cambio de que ellos no lo revelasen jamás, ya que lo último que quería era ponerlo fácil a los médiums enseñándoles métodos nuevos para seguir engañando. Bien, dicen en el reportaje los reporteros, la afirmación del padre Heredia de que puede fabricar fantasmas falsos está fuera de toda consideración. De hecho, un mago tan famoso que fue muy amigo suyo como Harry Houdini, manifestaba que los métodos y la destreza del padre Heredia eran de una habilidad admirable y difícil de imitar. El padre Heredia participó también en programas de televisión desafiando a los espiritistas y ofreciendo una recompensa de $10.000 a quien demostrara facultades como medium y se pudiesen probar. En su libro, este libro que enseñábamos antes, Los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsíquicos, trae a colación temas interesantes que creo que hay que remarcar. Por ejemplo, la confesión de la menor de las hermanas Fox, que habían sido las pioneras de los fenómenos espiritistas en América. Confesión de que los fenómenos que ellas habían procurado habían sido siempre falsos, ¿no? Los fraudes demostrados de otros médiums muy famosos como Eusapia Paladino, Eva Carrier o Slade. A este médium, a Slade, lo desenmascaró Houdini, ¿no? Y le hizo escribir de su propia mano una confesión que después fue reproducida en el libro de Houdini, Un mago entre los espíritus, de 1924. La posición de Heredia era escéptica, está claro. No podía ser de otra manera con los fenómenos espiritistas, entendiendo que dichos fenómenos en su gran mayoría eran fraudes. Otros quizás respondían a una explicación científica y de ahí sus demostraciones públicas, ¿no? Y solo unos pocos aún no tenían explicación, pero incluso podían tenerla en el futuro, no tenían por qué ser de orden preternatural. En todo caso, queda claro que no se deben a intervenciones de espíritus de difuntos. Esto es lo que quería remarcar principalmente el padre Heredia. Me parece muy interesante la posición del padre Heredia, y la comparto totalmente con él, con respecto a la atribución que se hacía a veces, pues con mucha facilidad, de los fenómenos espiritistas a los demonios, Se muestra él muy prudente, ¿no? Y se enfrenta a algunos moralistas católicos que atribuían todos los fenómenos parapsicológicos a Satanás. Son el caso de moralistas como Ferreres, Noldin o Leckmull, ¿no? Esta atribución es precipitada, dado que la mayoría de los fenómenos son fraudes, salvo un mínimo número de casos inexplicables, pero susceptibles posiblemente de ser explicados en el futuro. Para nada se niega una realidad que el pastor de almas conoce, ¿no? El demonio puede, en efecto, aprovechar estas puertas que imprudentemente a veces se abren, pero no siempre el demonio lo hace. ¿Por qué? Porque no siempre puede, ¿no? El demonio no es omnipotente y la providencia de Dios lo retiene en muchas ocasiones. O sea que si bien puede haber acción demoníaca en estas sesiones o fenómenos, yo mismo he conocido casos y los he derivado en alguna ocasión a un exorcista, no obstante, no es común que así sea y hay que ser muy prudente y someterse al juicio de la Iglesia al respecto. Al padre Heredia le inventaron sus enemigos, los espiritistas, algunas supuestas conversiones, sobre todo después de muerto las inventaron, ¿no? Cuando ya no podía responder. La historia la cuenta Gutiérrez Tibón en Ventana al Mundo Invisible, que son los protocolos del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, ¿no? Publicado en el año 60, es decir, 9 años después de la muerte del padre Heredia. Tibón dice que tiene noticia de que Plutarco Elías Calles, el que había sido jefe de la Revolución Mexicana, a raíz de su regreso a México, después del largo exilio,
estaba convirtiéndose al catolicismo, y estaba convirtiéndose por obra de un sacerdote de la Compañía de Jesús, el padre Heredia. Pero lo cierto es que Calles le explicó que era todo lo contrario, que era él que estaba intentando convertir al padre Heredia a las ideas espiritistas, ¿no? Bien, de acuerdo con el general Calles, este explica cómo don Rafael Álvarez invitó al padre Heredia para que asistiese a una sesión espiritista el 24 de septiembre del año 41. En efecto, su firma aparece en primer término como dando fe de la autenticidad de aquellos fenómenos sucedidos allí, pero a posteriori descubrimos que esta historia Thibón no la conoció como testigo de primera mano, sino que se la explicó el referido Rafael Álvarez, que era fundador del Círculo de Investigaciones Metapsíquicas de México, que después se transformó en el año 44 en Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, ¿no? En las actas de ese organismo se puede leer lo que ocurrió en la sesión del 24 de septiembre del año 41. Fue una sesión al uso, ¿no?, que dudamos mucho de que de haber estado el padre Heredia le hubiese podido impresionar lo más mínimo, ya que había estado en cientos de sesiones con pretendidas manifestaciones mucho más sorprendentes que lo que allí pasó. Hay cosas raras en este intento de implicar al sacerdote en dicha payasada mediúmnica, ¿no? Primero, el hecho de que se descubra este hecho después de su muerte, sin que él pueda darnos razón de ello. Segundo, es el único que queda destacado en las actas, como si se intentase sobre todo manifestar su presencia allí. Tercero, el único testigo que lo afirma es el tal Álvarez, un convencido espiritista. Thibón, que lo refiere, no es testigo de lo que explica, solo cuenta lo que le contó Álvarez, ¿no? Bien, es más, casi podríamos asegurar que el hecho fue inventado por el espiritista y que la historia, esa historia rocambolesca de Plutarco Elías Calles y el padre Heredia intentando convertirse el uno al otro es realmente irrisoria y patética. Además, lo que sí que podemos afirmar con toda certeza es que la firma que aparece en las actas de la sesión, la firma del padre Heredia, no es la misma en absoluto que utilizaba el sacerdote y que hemos podido comprobar en sus dedicatorias o en sus mismos escritos. Voy a acabar haciendo una referencia a un cazador de fantasmas español también, el padre Óscar González Quevedo, jesuita también. Vivió del año 1930 hasta hace poco, hasta el año 2019. Era sacerdote jesuita, había sido hijo de un tradicionalista, don Manuel González Quevedo, asesinado por milicianos de izquierdas en la Guerra Civil, y la familia había tenido que esconderse y huir. Por eso este padre Óscar González Quevedo estaba radicado en Brasil desde los años 50 y fue fundador del Centro Latinoamericano de Parapsicología, dotándolo de una de las bibliotecas más importantes sobre el tema. El padre Quevedo fue muy conocido en Brasil, sobre todo, por sus participaciones en programas televisivos donde debatía también con los espiritistas y negaba a las supersticiones. Era profundamente escéptico con los fenómenos, ¿no?, y se convirtió también en una especie de cazador de fantasmas, en este caso español. Fue autor de algunos libros importantes, como la obra en 2 tomos Las fuerzas físicas de la mente, de 1973, que es la parapsicología, los curanderos, además del rostro oculto de la mente, de 1967.